¿Sabéis qué pasa cuando a un ingeniero de motos le dan presupuesto ilimitado, ningún abogado en la sala y cero supervisión adulta? Esto, 15 motos que representan lo que ocurre cuando mentes brillantes se preguntan si pueden construir algo, sin molestarse en preguntar si deberían. Cuando la innovación técnica se cruza con el desprecio absoluto por las consecuencias, el resultado es magnífico, aterrador y en algunos casos directamente ilegal. Vamos con todas ellas, de menor a mayor locura. Número 15. Dodge Tomahawk, parte 1 en 2003. Alguien en el grupo Chrysler tuvo una idea que mezcla genialidad con absoluta irresponsabilidad. ¿Y si cogemos el motor V10 del Dodge Viper y lo metemos en una moto? El resultado fue la Dodge Tomahawk. Y el primer problema que encontraron es que el V10 de 8,3 litros pesaba él solo 350 kilos, así que la moto terminó pesando 680 kilos en total. Para que os hagáis una idea, eso es más que muchos coches de ciudad. El motor entregaba 500 caballos y 712 newtons metro de par. Dodge afirmó que teóricamente podría alcanzar los 480 kilómetros por hora. Teóricamente, porque nadie fue lo suficientemente valiente ni legalmente autorizado para comprobarlo. Las pruebas reales revelaron que la resistencia aerodinámica frontal de aquel artefacto la limitaba en la práctica a poco más de 160 km por hora reales, un misil de 500 caballos limitado por su propia envergadura. La Tomahawk tenía 4 ruedas organizadas en 2 pares, lo que la sacaba de cualquier categoría legal conocida. No era una moto o no era un coche, era un concepto sin clasificación posible. Dodge fabricó 10 unidades entre 2003 y 2006. 9 de ellas las vendió la cadena de grandes almacenes de lujo Neiman Marcus a $550,000 cada una, catalogadas oficialmente como esculturas rodantes, no como vehículos, como arte, porque era la única forma de venderlas sin que nadie pudiera llevarlas a ningún sitio. Número 14. Suzuki Hayabusa. Hay motos que baten récords. Y hay motos que obligan a los gobiernos a reunirse de urgencia. La Hayabusa fue de las segundas. Cuando Suzuki presentó la GSX 1300R en 1999, vino con 1.299 centímetros cúbicos, 173 caballos y una velocidad real probada por Cycle World de más de 312 km por hora sin ningún tipo de limitación electrónica. Para ponerlo en contexto, Honda había presentado la Blackbird en 1996 y había presumido de ser la moto de producción más rápida del mundo con 287 km por hora. La Hayabusa se la comió con patatas. El nombre lo decía todo. Hayabusa significa halcón peregrino en japonés, el ave más rápida del planeta. Suzuki no estaba siendo sutil y aquí viene lo que muchos no saben. La Hayabusa fue tan brutal que provocó algo sin precedentes en la historia del motociclismo y un pacto entre fabricantes para no volverse más locos. Honda, Kawasaki y Suzuki firmaron en el año 2000 un Gentleman's Agreement, un acuerdo de caballeros completamente voluntario y sin firma oficial para limitar electrónicamente sus hiperbikes a 299 km por hora. La Comisión Europea amenazaba con legislar un límite de 100 caballos para todas las motos y la escalada de velocidades no paraba. La versión actualizada de 2025, homologada Euro 5+, mantiene el bloque de 1.340 centímetros cúbicos con 190 caballos a 9.700 revoluciones por minuto y 150 newtons metro de par, con velocidad máxima de 295 km por hora de serie. Una moto que obligó a toda la industria mundial a llegar a un acuerdo. Eso no lo ha conseguido ninguna otra. Número 13. Kawasaki Ninja H 2R. Kawasaki miró al resto de la industria y básicamente dijo: aguantadme el casco, la H2R no está restringida para carretera.
está directamente prohibida, no hay diferencia entre restricción y prohibición, pero la hay. Una moto restringida podría circular si alguien cambiara los parámetros. La H2R no puede circular en ninguna vía pública de ningún país, bajo ninguna circunstancia, porque físicamente no tiene los elementos necesarios para ello. Es una moto de pista pura. Motor de 4 cilindros en línea de 998 centímetros cúbicos, con compresor centrífugo accionado por engranajes. La versión 2025 entrega 321,5 caballos a 14.000 revoluciones por minuto y 164,8 Nm de par a 12.500 revoluciones por minuto, con el sistema Ramair de 326 caballos. El piloto turco Kenan Sofuoglu estableció el récord de velocidad en moto en el circuito de Estambul con una H2R modificada, superando los 400 km por hora. Para que lo entendáis, una moto de MotoGP tiene alrededor de 260 caballos. La H2R de producción la supera. Las aletas laterales del carenado no son decorativas. A alta velocidad generan tanta carga aerodinámica hacia abajo que teóricamente la moto podría circular boca abajo si hubiera un techo sobre el que hacerlo. Lo que también significa que si esa aerodinámica trabaja en vuestra contra en lugar de a vuestro favor, el resultado es catastrófico. Precio en España, alrededor de 55.000 euros, para una moto que solo podéis llevar a un circuito cerrado. Número 12. Buell 1125R. Esta es la historia de la última apuesta de Eric Buell, antes de que Harley Davidson cerrara el grifo definitivamente en 2009. Y es una historia de ingeniería brillante, aplicada de formas que ponían los pelos de punta a los pilotos. La 1125R montaba un motor Rotax bicilíndrico en V de 1125 centímetros cúbicos, con refrigeración líquida, produciendo 146 caballos. No era una moto peligrosa por potencia excesiva, era peligrosa por las decisiones de ingeniería que Buell tomó en busca de la innovación, a cualquier coste. La gasolina se almacenaba directamente en la estructura del chasis de aluminio, no en un depósito separado, en el propio chasis. A medida que el combustible se consumía, el centro de gravedad de la moto cambiaba. La moto que montabais al salir con el depósito lleno se comportaba diferente a la que conducíais con el depósito medio y completamente diferente a la que llegaba casi vacía, en una sola salida de pista. Los frenos de disco montados en el aro de la llanta en lugar del buje creaban comportamientos de frenada que requerían adaptación significativa. Los pilotos de prueba describían la 1125R como una moto que demandaba atención constante y ofrecía margen de error mínimo. Una moto que priorizó la innovación por la innovación sobre la previsibilidad que los pilotos necesitan para sobrevivir. Número 11. Aprilia RSV4RF. Los italianos tienen una filosofía muy concreta sobre las motos. Si no está intentando matarte, no vale la pena montarla. La RSV4RF lleva esa filosofía a su expresión más pura. Motor V4 de 999 centímetros cúbicos con 201 caballos. Según la ficha técnica oficial de Aprilia, el mismo bloque que propulsa las motos del equipo oficial. En el Campeonato Mundial de Superbike, con los componentes de producción más próximos al material de competición, que podréis encontrar en un concesionario. Chasis de aluminio bicastellato, suspensión Öhlins electrónica completamente ajustable, frenos Brembo de empuñadura de pistón monobloque. El sonido del V4 Aprilia es una categoría aparte. Hay aficionados que han conducido varias veces al concesionario
solo para escucharlo arrancar. El peligro real de la RE SV4RF no es técnico, es psicológico. Es tan increíblemente hermosa, tan perfectamente construida, tan absolutamente convincente en su presentación, que os va a hacer creer que sois mejores pilotos de lo que sois. Y el momento en que la potencia llega con toda su intensidad a 10.000 revoluciones por minuto, en una curva donde habéis entrado con exceso de confianza, el chasis os va a recordar exactamente cuáles son vuestros límites reales, ¿no? Los italianos os atrapan así. Os hacen la moto tan bonita que el sentido común desaparece. Estaréis admirando la artesanía exactamente hasta el momento en que estaréis volando. Número 10. Honda RC2 13V-. Ese Honda tuvo en algún momento una reunión de directivos en la que alguien propuso coger la moto de MotoGP, ponerle una matrícula y venderla al público general. Y en lugar de que alguien dijera que eso era una idea terrible, todos asintieron. El resultado fue la RC213V-S. La V de la denominación significa precisamente eso, versión de calle. Una moto de MotoGP homologada para circular por carretera. Motor V4 de 799 centímetros cúbicos, con 160 caballos en la versión estándar. Con el kit de competición opcional, la potencia sube a 212 caballos, exactamente los mismos que la moto de fábrica, que Marc Márquez pilotó a sus títulos mundiales. El precio de salida fue de 184.000 euros, por una moto que no tiene control de tracción digno de ese nombre en la versión estándar, que tiene características de manejo diseñadas para pilotos con licencia de carreras, equipamiento de protección de nivel profesional y años de experiencia en pista. En manos de alguien que no cumpla esos requisitos, se convierte en un objeto extremadamente peligroso. Honda fabricó exactamente 213 unidades para cumplimiento estricto de las normativas de homologación, no una más. Si alguna vez os preguntáis si una moto puede estar sobrecalificada para el piloto que la compra, la RC213V-, esa es la respuesta definitiva. Sí, absolutamente sí. Número 9. BMW UHP4 Race. Los alemanes respondieron a la pregunta que nadie había hecho. ¿Qué pasa si eliminamos absolutamente todos los sistemas de seguridad de una moto y cobramos 80.000 euros por ella? La HP4 Race de 2017 fue la primera moto de producción en serie del mundo, con chasis y basculante completamente de fibra de carbono. No algunos componentes y no el chasis entero. El resultado fue un peso en seco de 146 kilos. El motor inline-4 de 999 centímetros cúbicos entregaba 215 caballos. Haceos el cálculo de potencia por kilo. Es peor que muchas motos de MotoGP de la época, sin control de tracción, sin ABS, sin ningún sistema electrónico de asistencia, ceros ni la fin. La ingeniería alemana aplicada al concepto de peligro puro, eliminar cualquier margen de error entre el piloto y las consecuencias de sus decisiones. BMW fabricó 750 unidades para uso exclusivo en circuito. Precio de lanzamiento, aproximadamente 78.000 euros. Por una moto que no podéis llevar a ningún sitio donde haya otros seres humanos presentes. La HP4 Race representa la eficiencia alemana aplicada al peligro. ¿Por qué tener múltiples formas de tener un accidente, cuando puedes diseñar una forma perfecta de tenerlo? Número 8. Confederate Hellcat X132, lo que ocurre cuando la ingeniería americana se encuentra con el desprecio total por la seguridad personal. Confederate Motors miró al mercado de las cruisers americanas y decidió que lo que le faltaba era más violencia. El X132 monta un Up-Twin de 2.163 centímetros cúbicos, 132 pulgadas cúbicas, que entrega 121 caballos
caballos y 203 newtons metro de par. Los números de potencia parecen moderados en comparación con las motos de las otras entradas de esta lista, pero aquí está la clave que cambia todo. Ese par llega como un maretazo, no como la potencia progresiva de un motor deportivo japonés que construye la aceleración de forma que el piloto puede anticiparla, como un maretazo súbito, masivo, absolutamente sin negociación. La moto pesa aproximadamente 190 kilos. Una relación par-peso que transforma cada apertura de gas en una negociación que el piloto puede ganar o perder dependiendo de su estado de atención. Confederate construyó estas motos con la misma filosofía que el Bourbon de barrica fuerte. Va a ser potente, va a ser peligroso, ¿no? Y si no puedes manejarlo, ese es tu problema personal. Sin disculpa, sin sistemas de asistencia, ¿no? Sin margen para el error humano. Número 7. Gilera Runner VXR 180. No dejéis que la apariencia os engañe. Este es probablemente el elemento más peligroso de toda la lista, por una razón muy concreta: la brecha entre lo que parece y lo que es. El Runner Pad VXR 180 tiene todo el aspecto de un scooter urbano normal. Es lo que veis en las ciudades italianas llevando pizzas y paquetes. Es exactamente lo que todo el mundo asume cuando ve un scooter. Y entonces abrís el gas. Motor monocilíndrico de 180 centímetros cúbicos, en un chasis que pesa aproximadamente lo mismo que una bicicleta de montaña decente. La aceleración es completamente desproporcionada para lo que el aspecto de la moto os ha preparado. Y aquí está el peligro específico. Vuestro cerebro llega a la moto con la configuración mental de un scooter. Toda vuestra calibración de respuestas, todos vuestros reflejos de pilotaje están calibrados para algo amable y predecible. Y el Runner VXR 180 no es ninguna de las dos cosas. El peligro psicológico es real y documentado. Las peores situaciones no ocurren cuando los pilotos intentan llevar las motos al límite. Ocurren cuando los pilotos están completamente desprevenidos ante lo que tienen en las manos. A veces las cosas más peligrosas son las que no veis venir. Número 6. Triumph Speed Triple 1050. Esta moto ha convertido a más adultos responsables en delincuentes juveniles que cualquier otra máquina de los últimos 20 años. El Speed Triple de 2005 monta el tricilíndrico de 1050 centímetros cúbicos con 130 caballos. Genios, o más importante, un par en la zona media de las revoluciones, que es completamente adictivo. No es la moto más potente de esta lista, ni de lejos, pero representa el tipo de peligro más insidioso en el que se siente fantástico hasta exactamente el momento en que no. El triple inglés tiene una cualidad de entrega de potencia que ningún inline four japonés puede replicar exactamente. Hay algo entre la suavidad de un bicilíndrico y la agresividad de un 4 cilindros que hace que el Speed Triple se sienta como si la moto estuviera colaborando con vosotros, en lugar de simplemente obedecer. Y esa sensación de colaboración es peligrosa porque os relaja. Naked bike sin carenado, sin nada entre vosotros y el viento, sin nada que os proteja de las consecuencias, de las decisiones que el Speed Triple va a inspirar en vosotros esta tarde. El par en la zona media levanta la rueda delantera sin aviso, sin drama, sin que la moto os esté pidiendo que lo hagáis. No, un momento estáis circulando responsablemente y al siguiente estáis explicando a un agente de tráfico por qué la rueda delantera estaba señalando al cielo. Número 5. MV Agusta F4 CC. Cuando los italianos deciden construir la forma más cara posible de aterrorizarse a sí mismos, no se andan con medias tintas. La MV Agusta F4CC, limitada a 100 unidades en el mundo, motor inline four de 749 centímetros cúbicos con 200 caballos. No, un precio de salida en aproximadamente 100.000 euros por unidad. Suficiente fibra de carbono y titanio como para financiar el programa espacial de un país pequeño. Cada componente es artesanal y potus. Cada pieza está construida con tolerancias que la mayoría de los fabricantes de serie ni siquiera contemplan. El peligro real no está en la mecánica,
está en la psicología del precio. Cuando gastáis 100.000 euros en algo tan absolutamente hermoso, vuestro cerebro os convence de que sois capaces de manejarlo, que el precio que habéis pagado debe corresponder con las habilidades que tenéis, que una moto así no puede estar fuera de vuestro nivel. Sí puede, y lo está. Para prácticamente todo el mundo, MV Agusta creó la trampa de muerte más bella del mundo y cobró 6 cifras por el privilegio de caer en ella. Número 4. Kawasaki ZX14R. Kawasaki vio la dominancia de la Hayabusa y pensó que la respuesta era construir algo más ridículo aún. La ZX14R monta un inline 4 de 1441 centímetros cúbicos con 208 caballos. Para que lo pongáis en perspectiva, ese es el motor de coche más grande en cilindrada que podréis encontrar metido en un chasis de moto. El resultado pesa más de 240 kilos completamente cargada. El desafío de ingeniería era enorme. ¿Cómo hacéis que algo así sea controlable? La respuesta de Kawasaki fue básicamente no completamente. Lo que hacéis es construir el sistema electrónico más avanzado posible y rezar. A velocidades de autopista sostenidas, la ZX14R desarrolla comportamientos aerodinámicos que requieren atención constante. El motor genera tal cantidad de calor que la temperatura del aire entre las piernas del piloto sube de forma notable. La distribución de peso es tan específica que una vez que la moto decide tomar una dirección, la física es vuestro principal adversario. La ZX14R representa el punto máximo de las guerras de potencia japonesas de los años 2000, un período en que los fabricantes competían para ver quién construía la moto más peligrosa y de alguna manera convencía a la gente para que la comprara. Lo lograron. Número 3. Yamaha IZ-F-R1M. Los ingenieros de Yamaha se reunieron un día y decidieron crear algo verdaderamente especial, una moto capaz de mataros de formas completamente nuevas. 200 caballos del motor CP4 de 998 centímetros cúbicos, con cigüeñal en cruz semifloss. El cigüeñal crossplane produce una entrega de potencia que se describe habitualmente como suave y violenta al mismo tiempo, como ser masajeado por alguien con malas intenciones. Hay algo en el carácter de ese motor que seduce completamente antes de hacer nada. El sistema electrónico de la R1M es probablemente el más completo que Yamaha ha puesto en producción. Control de tracción sensible al ángulo de inclinación, control de deslizamiento, launch control, quick shifter, bidireccional, freno de motor ajustable, y aquí está el peligro específico de la R1M. Toda esa electrónica crea una falsa sensación de seguridad tan convincente que los pilotos empiezan a confiarse, a creerse más capaces de lo que son, a depender de los sistemas, en lugar de desarrollar habilidad real. Y entonces los sistemas fallan y cuares. O simplemente os lleváis la moto a condiciones que están fuera del rango de trabajo de la electrónica. Y en ese momento, de repente, estáis gestionando 200 caballos sin red de seguridad y con un nivel de confianza que no corresponde a vuestras habilidades reales. Yamaha construyó una moto tan sofisticada que puede protegeros de prácticamente cualquier cosa, excepto de vuestra propia soberbia. Número 2. Ducati 1199 Panigale S. Parte 1. Nunca en la historia de las motocicletas algo tan increíblemente bello ha estado tan ansioso por acabar con vuestra existencia. La Ducati 1199 Panigale S monta el motor supercuadro, bicilíndrico en B de 1198 centímetros cúbicos, con 195 caballos según la ficha técnica oficial. La arquitectura del motor sitúa la culata tan próxima al piloto que desde el asiento podéis literalmente verla.
no hay distancia entre vosotros y el corazón mecánico de la moto. Y aquí está el problema que todos los que la han probado en España mencionan: el escape. Los colectores pasan exactamente donde van vuestras pantorrillas, no en circulación normal. El motor opera entre 88 y 103 grados centígrados, según documentan los propietarios en el Foro Ducatistas Español. A bajas velocidades en ciudad, el calor que irradia es tan intenso que la prueba publicada por Motor Passion Moto describía la sensación como tener un dragón exhalando fuego en cada tobillo. Y aún así, es tan absolutamente hermosa que os olvidáis de todo. La geometría del chasis monocoque, los frenos Brembo de referencia, el sonido del Twin a plenas revoluciones. Esto es el síndrome de Estocolmo aplicado a las motocicletas. Os enamoráis de la máquina que está activamente intentando haceros daño. Cuando el diseño italiano se encuentra con la física sin restricciones, alguien acaba en urgencias. Y la moto va a quedar preciosa en las fotos del accidente. Número 1, KTM 1290 Super Duke R, parte 1 KTM literalmente le puso The Beast como apodo de marketing. Y por una vez en la historia del marketing de motocicletas, el apodo no es una exageración. La Super Duke R monta el B-Twin de 1301 centímetros cúbicos, con 177 caballos y 140 Nm de par a 7000 revoluciones por minuto. La versión RR, limitada a 500 unidades mundiales, sube a 180 caballos, con fibra de carbono en toda la carrocería y un peso en seco de 180 kilos, una relación peso-potencia de exactamente 1 kilo por cada caballo. Naked Bike pura, sin carenado, sin nada entre vosotros y las consecuencias de cada decisión que toméis encima de ella. La característica que define la experiencia de la Super Duke R por encima de cualquier otra. Levanta la rueda delantera en cualquier marcha, a cualquier velocidad, sin previo aviso. Ni disculpa posterior, no necesita que lo intentéis, no necesita que lo provoquéis. Si no tenéis la atención exacta que esta moto requiere en el momento exacto en que decide hacerlo, ese es vuestro problema. Y aquí está la diferencia fundamental entre la Super Duke R y muchas motos de esta lista. La Panigale os seduce con belleza para luego atacar. La R1M os adormece con electrónica. La Super Duke R no os engaña en ningún momento y no pretende ser civilizada, no oculta sus tendencias violentas detrás de una electrónica sofisticada. Simplemente existe para recordaros que las motos nunca fueron diseñadas para ser seguras, fueron diseñadas para ser motos. Es la moto más honesta que podéis comprar y esa honestidad es exactamente lo que la hace más peligrosa que todas las demás. Y hasta aquí las 15 motos que prueban, que los ingenieros a veces tienen demasiada imaginación y muy poca supervisión adulta, desde conceptos demasiado peligrosos para circular hasta motos de producción que activamente odian a sus propietarios. Estas máquinas nos recuerdan que el progreso no siempre va de la mano de la seguridad y que a veces la pregunta ¿podemos construir esto? Debería ir seguida obligatoriamente de ¿deberíamos? ¿Cuál de estas motos habéis conducido? ¿O cuál os gustaría conducir? Aunque solo fuera una vez. Dejadlo en los comentarios. Me muero por leerlo. Y si queréis proponer el próximo análisis, ya sabéis, suscribíos al canal y dejad en los comentarios lo que queréis ver. Vosotros mandáis, ¿no? Dale a like si el vídeo os ha aportado algo. Ayuda muchísimo a que más motoristas lo encuentren. Nos vemos en el siguiente. Cuidad esa moto y sobre todo, disfrutadla.